Hola a todos. Bueno, quiero agradecer primero que todo a el grupo de logística por la invitación a este coloquio de médico científico del año 2021 por parte del Hospital Militar y les traigo esta ponencia llamada Cambios en los hábitos alimentarios durante el periodo de confinamiento con la pandemia de COVID-19, el antes y después. ¿Ok? Ok. Me presento. Mi nombre es Anderson Núñez, soy licenciado en Nutrición y Dietética. Cuento con un diplomado internacional en terapia médica nutricional por Guatemala, un diplomado en nutrición y gestión social por el Instituto Nacional de Nutrición, técnico en urgencias y emergencias prehospitalarias. Tengo diversos certificados a nivel de nutrición aplicada al deporte y fitness, chef profesional, investigador adscrito a la Universidad del Zulia, principalmente a la red de investigación estudiantil de la Universidad del Zulia, Red de Luz. Y bueno, manejo mis redes sociales como el Nutri Oficial. Lo interesante de estos cambios, ¿no? El cierre de fronteras, el confinamiento de la población y el distanciamiento físico han sido las principales medidas instauradas en muchos países para contener el alcance y la gravedad de la pandemia del COVID-19. Este contexto ha ocasionado cambios y transformaciones en la vida diaria de los habitantes del país, entre los cuales una de las más importantes son las transformaciones en las dinámicas de abastecimiento y el consumo alimenticio. Y sí, no es un secreto para nadie que esta pandemia, desde que se descubrió en el año 2019, han cambiado distintos parámetros a nivel de lo que era un antes, un durante y un después de la pandemia. Y no solo a nivel nutricional, sino también a nivel de otros factores sociales, ¿ok? Económicos, etcétera, etcétera. Debido al confinamiento, muchos factores influyeron de manera negativa en la salud física y mental, ¿cierto? Bueno, hubo una reducción de la vida social, hubo un auspicio por la parte del sedentarismo, es decir, las actividades físicas en parques, gimnasios, áreas de ocio, entre otras, pues estuvieron cerradas debido al confinamiento y esto ocasionó pues que el sedentarismo aumentara radicalmente. De igual manera, una exposición de falta de armonía en el hogar, dificultades para dormir, la mayoría de las personas durante el confinamiento eh, tuvieron o presentaron algún tipo de dificultad al momento de dormir, se quedaban despiertos hasta altas horas de la noche debido al uso excesivo de pantalla. Y entiéndase por esas pantallas también como por ejemplo la televisión, las tablets, los teléfonos, las computadoras, las portátiles, etcétera, etcétera. Y que esas luces irradiaban, o irradian, mejor dicho, eh, nuestros ojos, y eso genera de que ocurra a nivel, en altas horas de la noche la, la parte de producción de la melatonina, que es una hormona del sueño, y por ende después también genera algún tipo de descontrol a nivel metabólico, y esto ocasiona también problemas, digamos, para poder descansar. Como muy bien sabemos, nuestro cuerpo es muy sabio, empieza a producir la hormona de la melatonina, que es la hormona del sueño, se conoce, se empieza a producir a partir de las 9 de la noche, pero su gol estándar o su papel protagónico es a las 2 de la mañana y a escasas penas duramos una hora, hora y media, ¿ok? De sueño profundo. Entonces, debido al confinamiento, muchas personas duraban hasta altas horas de la noche. Y diría yo que no solo por el confinamiento del COVID, esto venía sucediendo anteriormente. Entonces, se obstruía el buen funcionamiento de esta hormona y por ende, pues se vio muchos pacientes que padecieron de estas dificultades para descansar, para dormir. Se consideró también que hubo una dieta poco saludable, obviamente por la selección de ciertos alimentos industrializados, ultraprocesados, ricos en azúcares, azúcares super dañinos, que son azúcares refinados y procesados, como el azúcar de mesa y su derivado. Y esto ocasionó también un descontrol en los cambios de la composición corporal, donde pacientes que tenían enorme peso pasaron a sobrepeso u obesidad. Sin embargo, no caemos dentro de la realidad a nivel global, que aquellas personas que tenían algún factor socioeconómico, ¿cierto? Donde estaban en condiciones
muy deplorables, pues se le hizo más difícil aún adquirir alimentos y se agravó un poco el tema de la malnutrición por déficit como la desnutrición. Y esto ocurrió a nivel global. No es una realidad, no es una, perdón, es una realidad que no se escapa de nuestras investigaciones, nuestros estudios y de nuestra vida cotidiana. En este caso, pues, la gran mayoría, pero puede ser así, a nivel mundial, pues tuvieron un aumento de peso por la selección de alimentos pues, que no son saludables. Estos padecieron obviamente mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las emociones cumplieron un rol sumamente interesante, ¿no? Porque las emociones van ligadas en algunas ocasiones principalmente al consumo de alimentos, ¿no? Según las emociones, bueno, puede haber la elección, la calidad y la cantidad de alimentos ingeridos, lo que llevaría al aumento o disminución del peso corporal. La relación entre las emociones y la conducta alimentaria es bidireccional y es dependiente del contexto, de la variabilidad de la emoción, en cuanto a su valencia, excitación e intensidad, así como la de la variabilidad fisiológica del sujeto. Generalmente, estas emociones cuando son señales negativas, aumentan la ingesta de alimentos, pero cuando son señales positivas, cuando hay felicidad, hay pocos estudios que demuestren que realmente hay un impacto en el consumo de alimentos cuando las personas o se genera algún tipo de ansiedad porque el consumo de alimentos cuando están felices. Ocurre todo lo contrario cuando son pensamientos negativos o emociones negativas, pues aumentan esa sensación de hambre, ¿no? Entre paréntesis, hambre. Estas emociones pueden ser frustración, apatía, estrés, miedo, ansiedad, el aburrimiento, la pena, la inquietud, la soledad, la ira. Durante el periodo de confinamiento, muchas personas tuvieron alguna de estas ya mencionadas o algunas en conjunto mezcladas, como por ejemplo el estrés que genera el encierro, la frustración, quizás, ¿no? El estrés también de quizás es tener un alquiler y el trabajo estar parado y no tengan un sueldo, no perciban un sueldo durante ese momento, generó un tipo de estrés también, ¿no? Miedo, apatía, las incertidumbres de qué posiblemente pueda pasar. Y a lo mejor estas emociones pues generan algún tipo de ansiedad, ¿no? Afectando las respuestas alimentarias y hablando además que la ira es una emoción que influye de manera importante en el comedor por atracones. Entonces, ese comedor que come por emociones o cuando está padeciendo algún tipo de emoción se le conoce como comedor emocional, que es un individuo que utiliza los alimentos como un mecanismo disfuncional para afrontar sus emociones negativas. ¿Okay? Pero no todo es negativo en este proceso de la pandemia. Hay algunos puntos positivos, se podrían decir así, ¿no? Esto unificó que la familia pudieran tener comidas familiares, compartir en familia, más tiempo dedicado a cocinar. Es un punto a favor para algunas personas que en algún momento pues no podían disfrutar de una comida en casa por el tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Y hubo un tiempo más dedicado a la cocina para poder hacerlo durante el confinamiento. Se pudo tener una mejor planificación en las comidas, obviamente con una buena asesoría. Algunas veces esto es bastante variante, ¿no? Porque, bueno, si la planificación no está adecuada, que es lo que ocurre en el primer punto cuando les conversé, de que, bueno, las dietas hubieron a consumo de alimentos ultraprocesados, pues no hubo una buena planificación y se incluyeron alimentos insanos, que esto generó obviamente ese aumento de peso, ese cambio de composición corporal y metabólico también, ¿no? En algunas ocasiones, algunas personas, pues se motivaron a hacer un tipo de actividad en casa y eso permitió que ese sedentarismo no se viera tan marcado y se hubiera un gasto energético o un tipo de actividad en el día. Durante el COVID, podemos hablar de la alimentación y el sistema inmunológico y algunos alimentos que ayudan también a reforzarlos al mismo, ¿no? El estado nutricional óptimo tiene un papel fundamental en el funcionamiento del sistema inmunológico y podría ayudar a mitigar el impacto de las infecciones virales emergentes y estacionales. Ya existen varios artículos, varias investigaciones que respaldan obviamente los nutracéuticos, los probióticos y los suplementos junto con una dieta bien equilibrada
como método para controlar el COVID-19. Y muchos estudios hasta la fecha han demostrado que esas personas que tenían un estado nutricional, por ejemplo, en exceso, o es decir, por ejemplo, una malnutrición por exceso, como conocida como sobrepeso o obesidad, les generó mayor complicación del cuadro del virus del SARS-CoV-2, es decir, problemas respiratorios, y tuvieron más riesgo de muerte a aquellos pacientes que tenían obviamente un estado nutricional, un estado de obesidad o de sobrepeso, ¿no? Sin embargo, hay algunos nutrientes muy importantes, como lo es el omega 3, que tiene función antiinflamatoria. En este caso cumple un rol bastante interesante a nivel celular. Se comercializaron mucho lo que es los suplementos de vitamina D3, conocido también como la vitamina D, que la vitamina D nuestro cuerpo la produce, por eso es que se recomendaba que tomaran bañitos de sol, ¿ok? Durante el día, porque obviamente estando en confinamiento 24/7 durante 40, 50, hasta 70 días, ocasiona que ocurra una deficiencia de esta vitamina y ella se activa con el sol, la presencia de baños de sol en el cuerpo. Sacando la cabecita por la ventana de la casa o el departamento y agarrando un poco de sol no funciona así. Tiene que haber más exposición en el cuerpo. Entonces, se comercializó mucho también la vitamina D3 para poder garantizar esa función de la vitamina que cumple muchas funciones importantísimas. De hecho, la vitamina D3 cumple hasta una función hormonal. Y esta vitamina ayuda a reforzar el sistema inmunológico y ya forma parte inclusive del tratamiento en conjunto contra y para prevenir el COVID-19. No estoy diciendo que consumiendo vitamina D3 no te va a dar COVID, que es algo pues inevitable, pero sí te puedo decir que un sistema inmunológico más fuerte, consumiendo alimentos o teniendo una alimentación adecuada, va a permitir que esa sintomatología no se agrave, ¿ok? En los pacientes con COVID-19. Adicional de hablar de nutricéuticos, de probióticos y de suplementos, también hay que ver que la alimentación en general que te aporte estos nutrientes sumamente importantes como la vitamina A, ¿ok? Conseguido principalmente en los betacarotenos, como lo podemos conseguir, hablando criollamente, por ejemplo, en la batata, en la uyama o calabaza, ¿ok? Alimentos que sean naranja, que sean rojizos. Entonces, que te aportan aparte antioxidantes que ayudan a atacar radicales libres, también ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Y vegetales verdes, obviamente, que tengan un contenido de vitamina C, como lo que son los pimentones, ¿no? Los pimientos, el brócoli, y porque solo visualizamos la vitamina C como la naranja, y la naranja tiene así de vitamina C, a comparación de otros alimentos muy ricos en vitamina C de origen vegetal como lo es la moringa, por ejemplo, las hojas de moringa oleíferas o concentrados de hojas de moringa, que también tienen un alto contenido de vitamina C, el cemeruco, la guayaba, que es mucho más rica en vitamina C. Y bueno, que la vitamina C en conjunto con el zinc, por ejemplo, este noble mineral, se trabaja en conjunto para reforzar el sistema inmunológico. Entonces, tener una buena alimentación variada en vegetales, súper rica en vegetales, va a ayudar a tener un sistema inmunológico más fuerte. Y con un sistema inmunológico más fuerte, a lo mejor no estamos evitando que no podamos contagiar de COVID, pero que sí podamos combatir con él con mayor facilidad. Teniendo en cuenta la importancia de la nutrición durante la pandemia del COVID-19, la Federación Europea y la Asociación de Dietistas y de la Organización Mundial de la Salud han elaborado recomendaciones y pautas nutricionales de salud pública para mantener un estado nutricional óptimo. Y algunas de estas recomendaciones, según la Organización Mundial de la Salud, es, por ejemplo, que se realice un plan, algún plan, lleve solo lo que necesite. En este tiempo de pandemia, pues muchas personas cayeron a esa necesidad de llevarse cosas que ni siquiera tenían una función importante contra el mismo. Ejemplo de ello lo que hicieron con el papel higiénico. Sea estratégico sobre el uso de ingredientes, priorice los productos frescos, más que todos los vegetales frescos que están de temporada. Prepare comidas caseras, evitando obviamente los ultraprocesados, alimentos que estén en la calle, ricos en grasas saturadas, entre otros productos que no son saludables. Tengan en cuenta el tamaño de las porciones. En algunos casos, en alimentos, pues utilizamos porciones muy grandes, no adecuadas, y obviamente tenían un consumo adicional de calorías que generaba un superávit calórico y por ende, pues un aumento de peso.
Siga las prácticas seguras de manipulación de alimentos. Recomienda la OMS llevar lo que es una buena manipulación de alimentos desde el momento que se compra hasta el momento que llega a casa, lavarlo con agua adecuada, o si es posible una agua clorada, para poder eliminar restos de cualquier tipo de bacterias o virus que pueda, pues, cualquier patógeno que pueda contener los vegetales. ¿Ok? Se recomendó en ese entonces, en el 2019, no consumir alimentos crudos porque aún se desconocía realmente la forma exacta de la transmisión de este virus. Entonces, sin embargo, aún seguimos manejando ese tipo de protocolo, sí consumiendo crudos, pero teniendo una buena manipulación, una buena limpieza, una limpieza adecuada. Hay que consumir suficiente fibra, no solo para nivel intestinal, sino también por los beneficios que esta brinda, como también ayudar a que no se absorban tanto los carbohidratos que lo acompañan, principalmente fibras que vengan junto con alimentos, ¿no? Principalmente. Limitar el consumo de sal, limitar el consumo de azúcar, que más adelante yo le hablaré un poquito del tema del azúcar y el sistema inmunológico. Mantenerse hidratado, evitar el alcohol, porque el alcohol, bueno, es un antinutriente realmente. Y en periodo de confinamiento muchas personas compraron alcohol también y no ayudaba mucho en ese proceso. Limitar la ingesta de grasa, más que limitar la ingesta de grasas, es saber qué grasas vas a consumir y disfrutar de las comidas familiares recomendadas la OMS debido al confinamiento. Bueno, aprovechar esos momentos. Aquí es el punto que quería tocar, por ejemplo. Este es los pasos para el buen comer. Yo creo que este es el gol estándar. Principalmente eliminar el azúcar. Muchas personas, porque estamos hablando del antes y el después, ¿no? Del COVID-19, cómo ha evolucionado esto. Pero después hemos aprendido de que consumir azúcar procesada no es saludable, no es bueno. Eso sí, todo el mundo lo sabe hasta la fecha, pero muy pocos cumplen. No debe haber moderación por lo que genera adicción y el azúcar es uno de estos productos que genera adicción. De hecho, se ha conocido estudios donde se asocia el consumo de azúcar como la misma sensación que genera o la adicción que genera la cocaína. Entonces, recomendación, pues eliminar el azúcar por completo de la vida, de la alimentación del ser humano. Y entiéndase como azúcar, azúcar de mesa, miel, panela, papelón o chancaca, mermeladas, derivados como por ejemplo maltodextrina, fructosa, jarabe de fructosa. Y con esto que quiero decir no es que la fructosa o la fructosa como edulcorante es igual que la fructosa de la fruta, nunca jamás. Entonces, eliminar el azúcar porque se descubrió que el azúcar aparte deprime el sistema inmunológico y esto ocasiona pues que estemos más vulnerables contra los virus y bacterias. Limitar las harinas, no estoy diciendo eliminarlas por completo, pero sí limitar lo más que podamos lo que son los panes, las tortas, queques, tortillas, galletas y todos estos productos que en su mayoría, la general de los productos tienen azúcar. Respetar los horarios, principalmente los horarios de sueño, como les comenté con el tema de la melatonina y también del cortisol, que es una hormona que se conoce como la hormona del estrés y que se empieza a producir en nuestro cuerpo a partir de eso de las 6, 4, 5 de la mañana, cuando empieza a salir el sol. Ahí es donde se empieza a producir esta hormona del estrés. Y obviamente si no hay una buena producción de melatonina, esta hormona del sueño, porque nos estamos acostando tarde, pues esta hormona estará afectada. Limitar el alcohol, si es posible, eliminarlo del consumo. ¿Ok? Mi recomendación es que busquen hábitos que sean sostenibles para poder crear un estilo de vida, porque si entran en un estilo de vida saludable y existen muchas cosas muy estrictas, generalmente son hábitos que se pierden. Entonces, la idea de alimentarse de una manera adecuada es buscar hábitos que duren, que perduren en el tiempo. Si te lo da la naturaleza, cómetelo. Si te lo da el hombre, piénsalo 2 veces. Se los vuelvo a repetir para que analicemos. Si te lo da la naturaleza, cómetelo. Si te lo da el hombre, piénsalo 2 veces. ¿Por qué? Porque el hombre está generando productos ultraprocesados constantemente para ver más ganancias, etcétera, etcétera, llenos de azúcar y súper dañinos. Entonces no hay nada más natural, pues, que tenerlo como, por ejemplo, lo que nos puede dar la tierra, plátano, tomate, yuca, topocho, maíz, etcétera, etcétera. Obviamente no vamos a incluir el tema de los fertilizantes,
No vamos a meter el tema de los fertilizantes, entonces, y otros tipos de fungicidas, etcétera, etcétera, porque no viene al caso, pero sí elegir lo más saludable. Debemos hacer 6 comidas, eso es falso, debemos darle descanso al cuerpo. Yo creo que durante el confinamiento muchas personas se pasaron más de 6 comidas por el tema de la ansiedad. Es importante identificar nutrientes. ¿Por qué? Porque, bueno, hay nutrientes sumamente importantes que van al proceso de reforzar el sistema inmunológico. Y aquí hablamos un poco de él después del COVID-19. Importante tener una buena fuente de proteínas, principalmente animal, por ejemplo, pescado, carne de cerdo, queso, huevos, ¿ok? Es sumamente importante. Sin embargo, las proteínas vegetales también son importantes para aquellos que lleven un estilo de vida más vegetariana, más vegana. Siempre recuerden combinarlo con un tipo de cereal, como por ejemplo el arroz, que tiene glicina, isoleucina, aminoácidos que se complementan y forman una proteína de calidad. ¿Ok? Las grasas sumamente importantes y que muy satanizadas. Y yo creo que durante este proceso del COVID, muchos artículos de investigación dieron muy pro, dieron muy cosas positivas a las grasas correspondientes a nivel de, bueno, a nivel de absorción, a nivel de flora intestinal, a nivel de filtrado, a nivel de energía, etcétera, etcétera. Y los carbohidratos muy satanizados también, que no deben ser satanizados para nada, simplemente deben ser seleccionados. Y los vegetales y las frutas. Entonces, es importante saber que el antes nos demuestra que debemos reforzar nuestro sistema inmunológico. Entonces, una alimentación debe estar rica, súper rica en proteínas, ¿ok? Súper rica en grasas, sí. O sea, en aguacate, en frutos secos, por ejemplo, en la grasa que nos aporta también los pescados, ¿ok? Como el atún, la sardina. Oye, miren, tenemos sobrevalorado el atún. Decimos que el atún es lo más saludable del mundo, pero pues, oye, la sardina no tiene nada que envidiarle al atún. Entonces, es una opción saludable y económica, por ejemplo, el bolsillo también. Entonces, una alimentación rica y variada de tener, por ejemplo, grasas, de tener proteínas, por ejemplo, de las grasas también, no solo el aguacate, sino también aceite de coco, se puede utilizar el mismo aceite de aguacate, ¿ok? E inclusive la misma grasa animal, como por ejemplo la grasa del cerdo, que se puede utilizar como utilizábamos nuestros antepasados, sacar esa grasa y cocinar, por ejemplo, la grasa de cerdo para untar en la sartén, para hacer las preparaciones, es totalmente válido y saludable. Son cosas que ya han quedado en el pasado satanizando la grasa. Porque personas que te estén satanizando la grasa deben saber que no es de satanizarla, sino de seleccionar la más adecuada, ¿ok? Y los carbohidratos, bueno, se ha descubierto que alimentos bajos en carbohidratos principalmente simples, o sea, seleccionar esos carbohidratos nobles que nos da la tierra, esa yuca, ese topocho, ese plátano, esa papa, ese okumo, ese ñame, son válidos. Ahora, debemos evitar esos carbohidratos ultraprocesados que vienen llenos de azúcares, como por ejemplo el pan blanco, ¿ok? Y vitaminas y minerales en los vegetales, en las frutas y todo esto por el contenido de un montón de vitaminas y micronutrientes, ¿ok? Eso se llama micro, vitaminas y los minerales y que ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Hay un método que se llama el método Plato. Esto lo conocen muchas personas. Esto lo impulsó el Instituto Internacional de Diabetes, ¿ok? Hace bastantes años. Que maneja de que hay que comer más vegetales. Sin embargo, hice una pequeña adaptación porque las grasas las estamos obviando en este plato. Entonces, come más vegetales, grasas y proteínas. Y cómo no, carbohidratos también. Donde este método plato se explica que la mitad del plato debe ser vegetales en vez de arroz, porque la mayoría de del venezolano consume la mitad del plato de arroz, porque así nos enseñó nuestras abuelas y nuestra otra abuela, no, fue de generación en generación. Nuestras madres nos servían medio plato de arroz. Debemos cambiar ese método para cambiar desde adentro hacia afuera. Entonces, que el medio plato no sea arroz, que sea vegetales, que no tenga almidones. Por ejemplo, esto que vemos acá en amarillito, un cuartito de plato puede ser cereales, legumbres, fécula, pero también puede ser grasa. De pronto, medio aguacate puede ir allí en sustituto del arroz, por ejemplo, y aparte les va a dar saciedad y un concentrado de energía y de mucho mejor calidad. Entonces, también se puede sustituir. Y este cuarto plato, esta cuarta parte del plato que está en azulito, ¿ok? Iría lo que es la parte de proteínas. Y a veces tenemos que ser creativos también allí, porque podemos
colocar algún tipo de, por ejemplo, si comemos una lenteja o unos frijoles, combinarlos con arroz en ese mismo cuadrante, pues pueden sustituir un poco la proteína animal. En este caso, por ejemplo, de proteína, también podemos ser variantes en qué sentido. Si no tenemos pollo, tenemos pescado. Si no tenemos pescado, tenemos cerdo. Si no tenemos cerdo, este, tenemos huevo. Entonces, de pronto el almuerzo se hizo tarde, no batí. Hicimos 2 huevitos con arroz y los vegetales, es válido. Entonces, es una alimentación que sea variada, equilibrada, ¿ok? Y llena de vegetales. Debemos aprender a desaprender para reaprender. Yo creo que durante esta pandemia nos ha dejado una enseñanza que debemos cuidarnos, que debemos tomar más atención a lo que somos, a lo que comemos y por qué lo hacemos, por nuestra salud, por nuestra familia, ¿no? Entonces debemos aprender a que tenemos que olvidar algunas cositas, como por ejemplo que las grasas no son malas, que más bien nos ayudan, no solo a nivel digestivo, a nivel energético, sino también que nos da esa sensación de saciedad, que nos dan ese beneficio a nivel intestinal e inclusive nos dan esa sensación antiinflamatoria. Algunas grasas, por ejemplo, las poliinsaturadas, como el omega 3, presente en los pescados principalmente, y que bueno, nos va a ayudar también a desinflamar un poco eso, digamos, esa flora intestinal que tanto ha sido bombardeada con azúcar. Y que bueno, adicional de todo esto, que la alimentación debe ser variada y balanceada. ¿Okay? Bueno, quiero agradecerlos, quiero agradecerle al Congreso, a los de logística, y espero que el contenido, yo sé que fue bastante rápido, fue bastante directo al grano, pero la idea de esto es que aprendieran un poco a nivel global de lo que, cómo han cambiado los hábitos, el antes y el después. Yo creo que ahorita tenemos un poco más de conciencia en cuidar nuestro cuerpo, en tener o sea, en tener mejores hábitos que sean más, más idóneos para poder tener un sistema inmunológico más fuerte y así de esta manera pues combatir el COVID-19. Muchas gracias. Hasta luego.